por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Radio Costa Rica presenta Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estimados amigos oyentes, muy buenas tardes, estimados amigos televidentes, y buenas a las personas que nos honran con su audiencia y con su sintonía a través de la televisión en otros países y en otros continentes. Un programa más de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Hoy sábado 22 de febrero del año 2020 tenemos un invitado muy especial, el doctor Daniel Suchar Sommer, especialista en economía y finanzas, con quien vamos a analizar la situación económica y política de Costa Rica, que la economía como ciencia social pues va ligada estrechamente a lo que es la situación o el quehacer político. Pero antes quisiera manifestar mi opinión editorial correspondiente al día de hoy. Dice así: nuestro país se encuentra en una situación económica deplorable y que cada día que pasa empeora. El señor presidente de la República pues dice que que estamos bien. Inclusive una ministra de Trabajo se dejó decir en un desliz, yo diría bastante desdichado, decir que la gente que está sin trabajo, que rondan o son más de 300,000 personas en Costa Rica, es porque no quieren o porque no están debidamente preparados para el trabajo que las empresas requieren o demandan. Digamos que está bien, pero ¿qué ha hecho el gobierno respecto de esa falencia del país, de la sociedad? Y el señor presidente de la República nos sale con que son problemas heredados, que no es culpa de él, etcétera. Ciertamente eso es una actitud casi que poco responsable, por decirlo menos. Si una persona presenta su nombre para ser el primer mandatario del país, el primer ciudadano, se supone que conoce los problemas nacionales y que presenta su nombre precisamente porque se considera capacitado para resolverlos. Y no se vale salir con que eran problemas heredados. En cierto modo es verdad que el gobierno ha heredado, y yo aquí he reconocido que el gobierno de Carlos Alvarado le ha metido el diente, como decimos en nuestro país de manera coloquial, le ha metido el diente, le ha entrado a muchos problemas. Pero tampoco es justo que diga que él no tiene culpa en esto. Claro que sí, él fue inclusive parte del gobierno anterior del PAC. Ya estamos en el año número 6 del gobierno PAC. 4 de Guillermo Solís Rivera y ahora 2 de don Carlos Andrés Alvarado Quesada. Ojalá el presidente de la República no se enoje y, como decimos aquí en el pueblo, se deje de berrinches, porque si es cierto que es un muchacho muy joven, le gusta hacer berrinches. Recordemos el berrinche que hizo en Santa Cruz, en Guanacaste, el año antepasado, creo que fue cuando se celebraba un aniversario más de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Se puso bravo y pegó gritos y de todo, pues lo estábamos siguiendo también, es verdad, pero el primer mandatario debe tener la cordura, debe tener la frialdad de no salirse de las casillas. Eso no lo deja bien parado y no habla bien del señor presidente de la República. Esta ha sido la opinión editorial del día de hoy. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a iniciar con don Daniel Suchar Sommer. Bienvenido, don Daniel. Muchas gracias.
usted me honra con su presencia acá en el programa, en Panorama Político, y le pediría que por favor le entremos con lo que es el análisis de la situación sociopolítica del país, socioeconómica de Costa Rica. Adelante, por favor. Bueno, Anastasia, primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Tengo que ser sincero con todos tus fieles seguidores. Hoy ha sido materializado la visita, porque he tenido que cancelar en un par de ocasiones, simplemente por, obviamente, compromisos familiares que uno tiene usualmente un sábado. Claro. De hecho, estoy transmitiendo por Instagram y me están diciendo acá en mi cuenta que ya empezó el partido de la Liga, ¿no? Para que tú veas como también un poco que es parte de esas... de esos eventos que también los costarricenses tratamos de distraernos un poco con una gran cantidad de eventos, valga la redundancia, que suceden de lunes a viernes y que por supuesto sábado y domingo pareciera que son de otro calibre o de otra índole. Y eso también es importante decírtelo porque Costa Rica está viviendo prácticamente dos Costa Ricas. Una que va, digamos, en día semanal, en la cual pareciera que la confianza está por el piso, nadie quiere saber nada. En realidad pasan una gran cantidad de situaciones donde las señales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, prácticamente van en contra de una reactivación económica o mejora de un ambiente de confianza. Y después del viernes a las 5 de la tarde, bueno, el switch cambia, ¿no? Correcto. Y no solamente para los que nos están viendo por Facebook Live, sino también por Instagram. Yo aquí puse a mis seguidores también hacerlo, pedí permiso por supuesto previo a esta entrevista para que puedan hacer algún tipo de comentarios. Con muchísimo gusto van a estar abiertas ambas. Perdón, nos podrían hasta llamar. Bueno, si me llaman se tumba la señal, ¿no? Pero bueno, y les mando saludos a todos. Pueden escribirnos. A todos, no pueden escribir, pero lo que sí está claro, Anastasio, es que ve que te acabo de mencionar, existen dos Costa Ricas, una Costa Rica que nos deja muchas dudas cada viernes a las 5 de la tarde, que nos deja una tarea diciendo, bueno, ¿habrá sido correcto el tema de la unidad para la UPAD, la unidad de los asuntos de inteligencia, o de repente también el tema de las tasas de interés que se le llaman las tasas de usura, o cómo ha estado el tema del desempleo, las formas de cómo se van a reestructurar, valga la redundancia, esas estructuras que están muy sólidas pero obsoletas en el tema del trabajo. O sea, hay muchísimas aristas que estamos viendo hoy en día en una economía que, si bien es cierto, es una ciencia social, tiene un hilo muy delgado para con la gente política, o sea, con el ámbito político. Cualquier cosa que suceda, tanto en la Asamblea Legislativa como en el Poder Ejecutivo, háblese presidencia, ministerios, etcétera, obviamente va a calar en una población que hoy en día no goza de una confianza, mantiene una incertidumbre, por supuesto se vuelve mucho más vulnerable a algunas situaciones. Personalmente he tenido que hablar sobre Forex, una plataforma digital de intercambio de divisas para generar riqueza mucho más rápido. Eso lo hice a lo largo de esta semana en otros medios de comunicación, compañeros y amigos de ustedes, y tiene que ver, o sea, todo esto tiene que ver, porque si un país estuviese económicamente galopando, este tipo de estructuras no fuesen tan famosas, o en realidad si el presidente de la República de turno hace un berrinche, la verdad que la gente diría, bueno, no importa, porque igual los eurobonos se van a vender tranquilamente, pero lamentablemente no estamos viviendo, Anastasio, hoy un ambiente de confianza y que nos genere todavía muchísima más esperanza que lo que anteriormente pudiéramos haber tenido en años, donde el Producto Interno Bruto estuvo por encima del 3%, por encima del 4%, incluso por encima del 5%. Correcto. Y esas plataformas, don Daniel, por cierto que la mayoría de esas yo creo que son estafas. Se le crea a la gente una falsa ilusión de que pueden hacerse casi millonarios de la noche al día. Y la mayoría de esos casos yo no conozco mucho, pero lo que he escuchado es que son unas estafas, son vendedores de humo, se dice en lenguaje coloquial, o sea, engañan a la gente. Sí, el tema para no andar en ese tema particular, porque obviamente nos podría llevar todo el programa, lo que sí es cierto es que viendo poblaciones vulnerables en el cual tienes un desempleo por encima del 12,4%, puesto que ahí está el desempleo abierto, les metes un poquito los desalentados, los que tiraron la toalla, etcétera, está prácticamente sobre un 15%. Eso quiere decir
que no es tu carta de presentación. Y si nos vamos a la zona rural, eso quiere decir que sales del anillo central, es peor. Y ahí es donde viene una sensibilidad o una vulnerabilidad para poder promover este tipo de dineros fáciles, que vuelvo a repetir, como lo dije en muchos medios de comunicación a lo largo de la semana, hay unos que son legales, que sí se puede realizar, confiables, pero lamentablemente no es lo que predomina en este momento y proliferan exactamente porque la situación estuviese así. Porque si no estuvieses así, voy a dar un ejemplo muy académico. Si yo fuese a Siquirres y tuviésemos obviamente un sector agropecuario mucho más robusto, que tenemos un sector portuario en la parte de Limón mucho más tranquilo, recordemos Abdeva y el tema de APM Terminal, etcétera, y no tuviésemos un problema de desempleo, o mejor dicho, tuviésemos menos problemas de desempleo. Estamos hablando en la zona del Caribe del país, por citar un ejemplo. Entonces, claro, tú llegas con una bandera de decir, puedes ganar dinero fácil, aplica aquí, aplica acá. La gente obviamente se va a volcar a eso. Eso no es un secreto, lo queremos manifestar tanto en las redes sociales, donde estamos viendo hoy Panorama Político, y casualmente, como dije, pedí permiso para poder transmitir este programa a través de la red social de Instagram, Daniel Sucher. Claro, por supuesto, ¿no? Y también es evidente que hay una predisposición de la gente. La necesidad induce a las personas a caer en ese tipo de ofertas ilusorias, por decirlo menos, ofertas ilusorias. Por otro lado, la situación del país con respecto al desempleo galopante, la carestía, el alto costo de la vida. Nuestro país creo que es el segundo o el tercero más caro de América Latina. Usted como economista, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, primero es verdad, o sea, no puedo tapar eso. ¿Es el segundo o el tercero? ¿Cuál de los dos? Lo que pasa es que se puede mover un poco con el tema de la canasta básica, puesto que la canasta básica es el primer indicador que puedas tener para poder medir el nivel de vida, digámoslo así, porque tú tienes unos salarios mínimos que también se pueden traducir, es un reflejo en el cual te das cuenta que un Panamá también tiene un salario mínimo alto, Chile tiene un salario mínimo alto. Entonces es ahí donde a veces puedes pasar, a ser el primero, el segundo. Lo que sí te puedo decir es que podium, si lo vemos desde el punto de vista de oro, plata, bronce, siempre Costa Rica va a estar ahí entre los primeros tres que van a estar siendo más caros. Ahora, ¿por qué es muy caro? Voy a dar un ejemplo. Mira, voy a poner una pausa aquí. Aquí me dice un seguidor, Steven Smith, las estadísticas de desempleo no incluyen a los extranjeros, es verdad. Hay también una gran cantidad de extranjeros que vienen a vivir a Costa Rica y que usualmente no se colocan también en las estadísticas. Muchísimas gracias, Steven, por ese comentario que me están haciendo acá para fortalecer el comentario de desempleo. Correcto. Volvía al tema de que Costa Rica está cara. Sí, Costa Rica tiene varios problemas y en este caso es estructural y les voy a contar por qué. Nosotros tenemos la carga impositiva más alta, pero no tiene nada que ver con el IVA. El IVA lo que hizo fue que se metió en los servicios solamente, o sea, se amplió la base tributaria, pero el 13%, ya existía, prácticamente ya existía. Sí, el 85% de los productos ya lo tenían, entonces no hay que hacer mucha bomba de todo esto. Lo que sí está claro es que la carga social que se le da al Seguro Social de Costa Rica, que te cuento, Anastasio, que es uno de los mejores seguros sociales que hay, porque si hay una cosa buena es la caja. Es la caja, seguro, y eso claro. Yo, la verdad, indiscutiblemente, sí, hay una gran cantidad de falencias, eso cuando te dan una cita, que si para el 2023, bueno, esas son las cosas que uno se queja, pero en realidad muchas personas que han sido atendidas en las unidades médicas de la caja, por supuesto tocamos madera para que no tengamos que ir, pero sí se atiende, es una de las aristas más importantes en la parte de medicina que Costa Rica puede decir, tengo una muy buena seguridad social. Lo que pasa es que cuesta, o sea, claro, cuesta plata y lamentablemente hoy, después de muchísimos años, que vi ahorita que hay una flexibilización para las pymes, definitivamente sigue siendo una de las más altas. Y por supuesto tenemos un impuesto sobre la renta, una cantidad de impuestos tanto directos como indirectos, prácticamente son 100 impuestos que hay en Costa Rica, en los cuales hacen muy caro al país. Muy cara la vida. Otra de las cosas que podemos ir... No es una grabación, estamos en vivo, aquí me están viendo acá, estamos en vivo, son las 6:15 de la tarde, ahorita que me están escribiendo acá, estamos en vivo. Aquí don Daniel, perdón, vamos a aprovechar para hacer un cambio comercial y ya regresamos. Por favor, don Jonathan Marchena, por favor.
¿Le molestan los zancudos? Matón es la solución. El mejor en el control de plagas desde 20.000 colores. Llámenos 7207-6793. Matón. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrece los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias, y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374. Panorama político en el punto exacto de la realidad nacional. Estamos de regreso en Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional, hoy sábado 22 de febrero del año 2020, con la muy grata presencia del doctor Daniel Suchar Sommer. Doctor, adelante. Habíamos quedado, perdón, para reiterarle la pregunta, ¿qué es lo que provoca que nuestro país, que Costa Rica, sea un país tan caro? Uno de los más caros de América Latina. Adelante, bueno, te contaba que existe primero una tasa impositiva muy alta, en la cual la estructura de la seguridad social es alta. Tenemos un impuesto alto, el 30%. Obviamente se compara en algunos países, sí, es verdad. Hay países de primer mundo que tienen tasas altas, pero la retribución obviamente tiene que ver con el gasto público. No es tan burocrático como el que vemos en Costa Rica, cosa que hablaremos un poquito más adelante, pero otra de las cosas importantes que tenemos en Costa Rica es que tenemos dos servicios públicos que son muy caros y al ser monopolios no hay forma de tener otra opción. Lamentablemente la electricidad sigue siendo las otras primeras tres más caras. Y el ICE, concretamente. Bueno, porque es el único que la tiene, obviamente a través de Fuerza y Luz. Está la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Bueno, pero al final se compran entre ellos. Sí, entonces, sí, correcto, es lo mismo. Prácticamente lo mismo. Sí. Y en el tema de la gasolina, Recope, y eso es una cosa que uno puede ver en el portal de Recope, porque yo sé muy bien que todo el mundo quiere que se abra Recope, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que nos mata es el 42% que tiene de impuesto a la gasolina como impuesto único. O sea, en realidad yo también quisiera ser mucho más óptimo en la estructura de Recope, quitar algunas convenciones, etcétera, pero igual, si yo hiciera todo eso o ese esfuerzo que se hiciera, al final le terminas pegando como un punto porcentual o un punto y medio. No es mucho tampoco. Mira, estaríamos hablando de 5, 6, 7 colones. Pero si tú le agarras y le quitas 10% o 13%, de 42 lo bajas a 30 por lo menos, en el impuesto único, obviamente ahí tendrías ya un impacto a los combustibles. Y en este caso son combustibles de gasolina no diésel. Estoy hablando de gasolina 91 octanos y 95 octanos, que son la super y la regular. Correcto. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que tienes un impacto en el transporte. Y el transporte sí encarece la vida. Tiene que encarecerte porque se le va al costo del producto, precio, etcétera. Se traslada al consumidor. Entonces, no puedes hacer, digamos, no puedes hacer otro análisis más que lo que tú puedes lo que tienes como per se una carga dentro de tus estructuras. Si bien es cierto, tienes unos impuestos arancelarios en los cuales estás promoviendo que la industria, más que todo arrocera, de los frijoles, etcétera, esté protegida para no traer productos más baratos, tienes unos aranceles más altos. Lamentablemente, cuando proteges a la industria, tienes que exigirle a la industria que sea barata. El caso del aguacate. Sí, no, y ahorita que tenemos el aguacate, mira que si yo tengo una apertura arancelaria de arroz, frijoles y leche, por ejemplo, nosotros podríamos tener hasta 50% más barato todos estos productos. Pero en realidad, si usted quiere abrir eso, tiene que también entender de que la estructura de lo que tenemos hoy en día en Costa Rica para producir la leche o producir el arroz, etcétera, tienes una estructura que no facilita que ese precio sea más barato. Ojo, yo no es que quiero, o por lo menos Daniel Suchar, no es que promueve abrir los monopolios y bajar los aranceles, no es, si bajamos los aranceles vamos a tener productos más baratos de otros países, pero el que tengo aquí
tratarlo de forma diferenciada para que su producto también pueda tener un beneficio. Eso, voy a dar un ejemplo. Si el arroz costara 1.000 colones y yo lo puedo bajar a 600, que es un impacto al 40% hacia abajo, ok, lo traigo de Nicaragua, que cueste 600, pero el de aquí en Costa Rica necesito que también esté en 600, porque no más bajo, más barato. Y ahí es donde nosotros estamos perdiendo mucho tiempo. ¿Y por qué digo perdiendo mucho tiempo, Anastasio? Porque hoy en día estamos en el 2020. Ahorita que te enclochaste que dices 2020. 2020, claro. Es verdad. 2020, Anastasio, tiene una particularidad. Cuando mi papá empezó a trabajar en los años 70, había más tiempo, había más tranquilidad, había menos información. Cuando yo empecé a trabajar hace 20 años, ya había otra cultura. Hoy tenemos redes sociales, tenemos información, tenemos globalización, tenemos una cosa, y hay que moverse muy rápido. Y mira que el índice de competitividad y el índice Doing Business que hace el Banco Mundial de Economist nos están dando y nos están reflejando cifras de retroceso de Costa Rica año con año. No es que Costa Rica no esté mejorando, es que no está mejorando frente a otros competidores. Porque mira, yo siempre hago, bueno, aquí nos tienen una gran cantidad de mensajes acá, pero ya los voy a leer en los de Instagram. Ve qué interesante. Si vos sos una persona que quiere ir a correr 100 metros planos y corres 11 segundos esos 100 metros y bajaste a 10 y medio, sí, mejoraste, perfecto. Claro. Y no te voy a negar que no mejoraste, pero el que está ganando está haciéndolo en 9. ¿Me entiendes? Entonces, no es que estés mejorando, es que todavía sigues sin jugar grandes ligas. O sea, estás jugando puro torneo local. Sigue retrasado. Entonces sigue retrasado y eso es lo que nos está sucediendo. Hoy sí, que el mundo está girando muy rápido, que nos están ganando la partida otros países, que se están tomando decisiones. Es exactamente lo que está, o mejor dicho, lo que no está sucediendo hoy en día en una Costa Rica en la cual pareciera, y aquí me voy a meter en lo político, no es mi área, pero pareciera que aquí todo el mundo está haciendo campaña desde el primer día que está en la asamblea o desde el primer día que se monta el presidente de turno. O sea, ahora hay que verle todos los puntos negros de la pared blanca, en este caso Carlos Alvarado, pero hubiese sido Luis Guillermo, hubiese sido tú, yo, cualquiera, hubiese ganado el que ganara, Fabricio, etcétera. Por ejemplo, o sea, todo el mundo ahorita parece ser que está haciendo campaña. Y cuando nos acercamos a las campañas municipales, como que se perdió un poco el ritmo, todo el mundo a ver quién gana. Y ahora vuelve otra vez todo el mundo a hacer campaña política y al final termina estando una Costa Rica con una mala imagen, con una calificación de riesgo internacional que se bajó. Y que estoy al lado de Somalia, y que estoy al lado de Nicaragua, y que estoy al lado de otro poco de países que, como digo yo, nunca han ido al mundial, como digo yo. Pero para que tengas una idea, que estamos pensando en que cada quien está jalando para su lado. Desde el punto de vista, es una lectura que yo hago, no soy analista político, pero al final la economía es política también. La economía es política, claro. Y todo el mundo está haciendo prácticamente campaña electoral, que no voy a decir que es este partido A, partido B o partido C con el color que tú quieras. Es un tema de que en vez de agarrar y decir, señores, ¿por qué no nos remangamos aquí todo el mundo? Quedan 2 años del presente, época política, digamos así, ¿no? Entonces hay de la presente administración. De la presente administración, muchas gracias. Bueno, señores, vamos a hacer que la Costa Rica funcione, porque si no funciona, esto no es que hay una Costa Rica para una gente, es una Costa Rica donde todos vivimos. Correcto, perdón, don Daniel, yo siempre he dicho que, y lo manifiesto acá, yo no soy militante ni simpatizante del PAC siquiera. Sin embargo, yo reconozco al señor Carlos Alvarado como el señor presidente de la República. Si bien es cierto, es un hombre muy joven, etcétera, con poca experiencia política, sin embargo, ha tomado decisiones trascendentales para el país. Yo he dicho acá que se ha parado fuerte, que se ha sostenido, se ha amarrado los pantalones, si vale el término coloquial, folclórico, y que nosotros debemos ayudarle al gobierno. Si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Si le va mal al gobierno, nos va mal a todos. Y con respecto a lo que decía usted de Recope, ¿usted sabe lo que significa Recope? No, la refinadora costarricense de petróleo. Que no refina. Sí, que no refina y que hace años y años que no refina ni 1 litro de gasolina, ni qué decir 1 metro cúbico, etcétera. Simple y llanamente se limita a comprar en el extranjero
Creo que ahora le están comprando a México. Hubo un tiempo que se le compraba a Venezuela, creo. Sí, etcétera. claro, por supuesto. Y dicen que y ya el producto terminado. Y dicen, he escuchado, no me consta, que compran el producto más barato y de peor calidad y de pésima calidad. Mucha gente, muchos ticos que hemos ido a la frontera sur con Panamá, nos damos cuenta que en ese país, ahí nomás, a la par, a escasos 300 kilómetros de San José, hay gasolina de mejor calidad y mucho más barata. Pero en Panamá la gasolina es privada. Está la Shell, Chevron, Texaco, etcétera. Y en Recope, aquí en Costa Rica, yo pienso, por ejemplo, que simplemente lo que debería hacer el Estado es dejar de vender gasolina por medio de Recope y permitir que vengan otras empresas y que traigan y que vendan y que haya competitividad. Mira, hay un tema de los... Que es un factor que incide mucho en el costo de la vida. No, por eso te digo, si yo viera... Yo y mis seguidores lo saben, o sea, y yo no he tapado el sol con un dedo. A mí, yo soy partidario de abrir los monopolios, soy antimonopolio. Yo también. Me gusta que la gente, mira, que la gente puedan haber diferentes participantes, que tú la puedas libertad de mercado, comprar donde yo quiera. Sí, y de hecho el tema de la gasolina en Costa Rica, vuelvo y repito, si se pueden hacer algunos ajustes importantes dentro de la estructura de Recope, que me gustaría, de que el ministro de Ambiente había dicho que con el 40% menos de personas en Recope podría funcionar Recope, eso claro. Lo dijo él, no yo, sí. Estoy repitiendo. A mí me parece que también en algún momento pudieran entrar estas empresas, pero hay que ver también cómo va a estar el impuesto único a la gasolina, que como acabo de decir es 42% hacia arriba. Pero bueno, al final, te voy a contar que te están mandando un buen piropo aquí porque dicen qué buena voz tiene este señor y no soy yo, ¿no? O sea, debe ser usted. No, es para ustedes, se lo están poniendo. Hay una gran cantidad de comentarios que me están haciendo en mi Instagram, muchas gracias, para que sepan. Pero también es importante, ya un poquito de jocosidad, pero vamos a lo serio, ¿no? Por supuesto, acá con don Anastasio. En Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Ahí está. Ya, don Anastasio, una cosa que también quería comentarle era que el tema económico en Costa Rica también tiene que ver con una confianza que no hay. Una confianza que el consumidor hoy está siguiendo cantos de sirena por donde lo escuchen. Lamentablemente las fake news o las noticias falsas correcto. Han dejado mucho más calado una gran desinformación que la información que uno puede dar, y eso me ha preocupado muchísimo. Parte fundamental de lo que hacemos los profesores, no universitarios, los profesores como tal, porque desde que somos maestros en la primaria, secundaria, desde prekinder, sí, siempre claro. Lo que tenemos que ir haciendo es explicando las cosas, ¿no? Personalmente me ha tocado ir a explicar a muchísimos recintos, unos recintos un poco más complicados que otros, pero al final uno lo que mantiene es una educación constante y sonante para que la gente entienda qué es lo que está sucediendo y no se deje llevar por cantos de sirena. ¿Por qué te digo esto? Mira, los últimos 5 meses hemos visto que todo el mundo le ha dicho al gobierno reactivación económica. Perfecto. Por otro lado, hemos visto que varios diputados lo único que hacen es pedir la reactivación, pero no dicen nada de ellos, ¿no? Claro. O sea, entonces uno dice, ya va, vamos con calma. Si bien es cierto la Asamblea Legislativa que tenemos hoy en día es la Asamblea Legislativa más activa que hemos tenido, porque claro. Eso lo dice, digamos, los estudios, también he visto algunos personajes, aquí no lo voy a poner género ni masculino ni femenino, estoy hablando en general, claro. Donde lo que vemos es que no aportan absolutamente nada y lo único que hacen es calentar la silla. Hay otros que se han hecho su trabajo, hay otros que han hecho mociones, etcétera, etcétera. Perfecto. Eso por ahí, a eso los aplaudo, a los otros obviamente. Perdón, el PLN, por ejemplo, y el Partido de Unidad Social Cristiana, o sea, cuando digo PLN me refiero al Partido de Liberación Nacional y el Partido de Unidad Social Cristiana, han apoyado al gobierno de la República en temas trascendentales, por ejemplo, el proyecto 20.580 de equilibrio de las finanzas públicas, el proyecto de educación dual, que yo lo apoyo y estoy de acuerdo. Completamente. Y ahora el último proyecto, el proyecto que regula las huelgas, no que las prohíbe. Y yo siempre he dicho acá, y lo he sostenido, y cuando estuve en otra casa también, no es que se están prohibiendo las huelgas, se están regulando y se están limitando en el tiempo. Bueno, lo que comentamos fuera de cámaras, obviamente, un video que yo hice, que obviamente tiene un tono, obviamente, sarcástico en todo esto. Jocoso, ¿no? Y esa es la metodología que yo utilizo para los videos, eso no, la gente que me sigue lo sabe, pero al final lo que habla es que no es que las huelgas
van a ser vacaciones pagadas. La huelga te va a forzar en algo que es muy importante para una población, que es la educación. O sea, Claro, no es que no puedes ir, totalmente es que de vas a acuerdo. tener que educarte para saber si el Estudiar, argumento, ser consciente. si el argumento que vas a utilizar o que te está diciendo algún líder de la manada, digo en eso metafóricamente hablando, antes que lo vengan a decir otra cosa, Claro. es que se le diga al líder, hey, caballero, señorita, Señor, creo, señor. O señora, vea, creo que no, se está equivocando en esta parte, creo que no nos va a ayudar en nada, bueno, etcétera. Pero otras cosas han sucedido. ¿Y por qué te digo cantos de sirena? Mira, hemos visto el tema de una reactivación que no está llegando, que por supuesto no hay temas estructurales, y por el lado del consumo no vemos que haya una generación del mismo. Y claro, obviamente tenemos una población muy y altamente endeudada, en el cual tienes prácticamente ahorcado los ingresos por encima del 65%, número que revela el Banco Central de Costa Rica de los costarricenses en un estudio que él hace. Prácticamente de los 100 pesos que cada persona le entra, 65 prácticamente los debe alguien. Ya lo debe, Entonces, claro. ya por ahí empieza un tema complicado. Por otro lado, el gobierno realiza, entre muchísimas cosas que ha hecho, que no sé si lo vamos a poder optar todos, pero en esta, un tema que es el plan de salvamento. Un plan de salvamento que... Muy interesante eso, muy interesante. Un plan de salvamento que habla sobre una refundición de deudas. Eso es lo que significa eso, y que ya existe. O sea, no es que eso no existió antes, eso ya existe. Lo que pasa es que lo vendió de una forma como si eso fuese una panacea que vaya a salvar. Acabamos de darnos cuenta que prácticamente el 4% de los planes de salvamento se han ejecutado. Eso quiere decir que hay algo que está fallando. En mi Facebook lo puse, alguien que nos diga qué es lo que está fallando. Entonces pareciera que es un viacrucis para poder llegar. Entonces, lo que están haciendo bien con la mano, prácticamente lo estás borrando con el codo y prácticamente que con el hombro te lo estás llevando. Entonces, es ahí donde hay una incongruencia en este tema. Luego tienes un tema ahora que se acaba de ver, una moción sobre el tope de las tasas de interés, se le conoce como el tema de tasas de usura. No vamos a hablar si está bien o está mal, vamos a hablar de lo que se firmó. Se firma algo donde está limitando a prácticamente todos los créditos del país a un 39%, más los microcréditos al 55%. Voy a explicar, no voy a dar mi opinión porque si no nos vamos todo el programa aquí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente cree o está esperando a que cuando pase esa ley, si pasa, es que va a ser retroactiva. Y aquí no hay retroactividad. No, aquí usted tiene que tener cuidado de que no se le va a emborrar ni las deudas, ni van a haber amnistías, ni nada de eso. Correcto. Eso que te digo viene atado a algo que también se le hizo a la población, de que 65,000 personas se le limpiaron como el récord crediticio para que pudiera, pero ya va, no es que te limpiaron y ahora puedes hacer desastres, no, es que te están ayudando para que usted mejore su flujo efectivo, mejore su capacidad de endeudamiento, y ahí le puedan decir, ok, señor o señora, se puede, pero hay mucha gente que cree y no hace, y cuando yo digo mucha gente que cree, no es nada malo, es un tema de educación decirle que si usted está escuchando este programa y dice, ay, yo sí lo creía, no se preocupe, como usted hay muchísimas personas que han tenido un bombardeo diferenciador de información y se vuelve tanta información que se satura y la gente al final no sabe en qué creer. Perdón, yo tengo una pregunta, Daniel, que me gustaría que me la responda luego del cambio que tenemos que hacer, el compromiso comercial. Lo que dijo el señor ministro de Economía en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, don Rodrigo Chávez, perdón. Don Rodrigo Chávez, sí, el de Hacienda, que dijo que, o propuso el rompimiento o la eliminación del secreto bancario. Pero me la responde luego del cambio comercial, por favor. Con mucho gusto. Muchas gracias. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrece los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias, y por si aún no la tiene, le tramitamos
la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374. Ratas y ratones. Matón es la solución. El mejor en el control de plagas desde 20.000 colones. Llámenos 7207-6793. Matón. Panorama político en el punto exacto de la realidad nacional. Estamos de regreso en Panorama Político, hoy sábado 22 de febrero del año 2020, con el doctor Daniel Suchar Sommer. Estamos hablando sobre la situación, la salud, un diagnóstico de la situación socioeconómica y, por qué no, sociopolítica de nuestro país, de Costa Rica. Don Daniel, le preguntaba, previo al cambio anterior, su opinión al respecto de lo que manifestó el señor ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Chávez. Un señor que, por cierto, vivió muchos años fuera de Costa Rica, mucho tiempo. Mira. Y muy altamente calificado, ¿eh? Mira, acá hay varias cosas que no... Sobre el rompimiento o la eliminación del secreto bancario. A mí hay cosas que no me han gustado de parte de don Rodrigo, y cuando hablo de don Rodrigo no hablo de él, porque a mí la persona en realidad no me interesa. A mí lo que me interesa son las decisiones y los comentarios, las actuaciones. Porque claro. Él, como usted, como yo, cualquier persona merece que está todo siguiendo, el respeto y consideración, ¿eh? Sí, es que puede ser una persona muy buena, pero casualmente puede tener una opinión o una actividad gerencial o algún tipo de decisión en el cual yo no estoy de acuerdo o puedo estar de acuerdo, ¿no? Perdón, pero recordemos que es un señor altísimamente calificado. O sea, vivió muchos años fuera de Costa Rica y fue un alto y destacado funcionario de organismos financieros internacionales. Si mal no recuerdo, últimamente estuvo en Indonesia, por ejemplo. Y, también ha tomado decisiones de que, y me disculpan el término acá, yo soy, y me llamo, me gusta decirme maicero, yo soy maicero. Hizo una limpia en Hacienda, hizo una limpia. O sea, como dicen los españoles, coño, cortó rabo y orejas. ¿Ah? Sí. Mira, aquí, para que tú veas, me acaban de decir gol de Jicaral. Y me dicen, no es cierto, profe, concéntrese, va todo bien, va 0-0. Bueno, ahí está. Bien. Ve cómo hace fiesta aquí, ¿no? Pero bueno, eso es lo importante, también tener ese calor con todo el mundo. Claro, volviendo a la pregunta que me estás haciendo. El secreto bancario. El secreto bancario yo no estoy de acuerdo, puesto que primero el secreto bancario ya se puede levantar, porque hay un medio, una orden de un juez. Hay una metodología donde termina en la parte judicial una orden de un juez, y ya existe hace muchísimo tiempo para averiguar qué hay detrás de flujo de efectivo que no esté declarado, que obviamente tienen un origen fantasmagórico, etcétera, etcétera. Eso espurio, dinero sucio. O es dinero sucio, o al final no se sabe si es... Bueno, todo eso. Ahora, por otro lado, es importante hacer que el mensaje, es que aquí hay un tema que no tiene que ver con el secreto bancario, más allá de lo que es el secreto bancario. El secreto bancario está en prácticamente muchísimos países del mundo. Me hicieron una pregunta en mi Instagram hace una semana y 112 países en el mundo. Vuelvo a repetir, 112 países del mundo tienen un secreto bancario bien controlado, en los cuales está Costa Rica, ya está Estados Unidos, está un montón de gente ahí adentro. 112. Hay otros en los cuales no hay secreto bancario. ¿Cuáles, por ejemplo? Venezuela, por ejemplo, levantó el secreto bancario, lo hizo Hugo Chávez, ni siquiera fue Nicolás Maduro, para dar un ejemplo. Cuba no lo tiene, Bielorrusia no lo tiene, Corea del Norte, bueno, ¿Rusia? No, Rusia sí lo tiene. Rusia lo tiene. Sí, pero lo tiene, hay un ranking y todo. De hecho, hay un ranking de cuáles son más seguros que otros. Okay. Pero seguros no significa de que uno pueda hacer fiesta, que son paraísos fiscales. No, significa que hay un respeto a la intimidad de cada persona. Si yo quiero gastar $1,000 o $10,000 en mi tarjeta de crédito, yo tengo una superintendencia de entidades financieras que está pidiendo perfiles de servicio del cliente, y el banco se va a encargar de agarrar y decirme: oye, don Daniel, estamos viendo que usted está gastando $10,000, pero usted tiene acá que sus ingresos son 2,000. Hay algo que no está cuadrando. Claro. Entonces, voy a tener que ir a actualizar mi hoja, digámoslo así, mi servicio al cliente, mi hoja del cliente, y llegar y decir, ok, los otros 8,000 puede ser que sea por una renta, asesorías o por profesionales. Por eso,
O sea, tengo que ir a demostrar. A justificar, digamos. A justificar, y no es malo, porque lo está haciendo con base a un procedimiento que está pidiendo la SUGEF, en este caso, o en el caso de la SUGEVAL, cuando son intercambios de valores, etcétera. Entonces, existe el procedimiento, y cuando haya que buscar una persona o física o jurídica, existe la orden del juez. Pero si usted agarra y dice que va a levantar el secreto bancario exactamente en la mitad de la tormenta, cuando te acaban de bajar la calificación de riesgo, cuando tienes un déficit fiscal por encima del 7%, cuando sabes que tienes una turbulencia en este país en el cual la gente se está peleando porque ahora otro de los temas es que no saben ni cómo vas a hacer la regla fiscal para el año que viene, donde la Contraloría dice una cosa, el ente, digamos, Hacienda y Banco Central dicen otra, pero Banco Central tiene que sacar diciendo otra cosa. Instituciones como la UCR, la Corte, dicen que ellos no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Anastasio? Que es la sumatoria de cosas, porque no puedo decir esta, sino es la sumatoria de casos que uno sí me atañe a mí como analista en el sector financiero, en el sector bancario, en el sector económico, donde no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, etcétera. Pero al final lo que tiene es un cúmulo de cosas en un cóctel molotov que está explotando, y en vez de bajarle la intensidad, lo están haciendo. Nada tiene que decir el secreto bancario. No, nada tiene que irse contra los carros, porque también dijo que los carros de lujo, muy de lujo, ¿no? Que no le vamos a hacer publicidad hoy aquí, bueno. Okay. Ese carro de lujo, que también se consigue en Dubái, también ahorita que está de moda el famoso Dubái, que eso tiene que ser con narcolavado. Y yo conozco gente que tiene el poder adquisitivo de comprarse eso. Perdón, ¿cuál es el problema? Sí, don Daniel, perdón. Y esa es la próxima pregunta que quería hacerle. Vamos a hacer el último corte comercial. Don Jonathan Marchena y Carrillo, por favor. La pregunta es la siguiente, don Daniel. Con respecto también al señor ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, también dijo en la Asamblea Legislativa que alrededor del 23 puntos porcentuales del PIB en nuestro país, en Costa Rica, son dineros de que no se conoce la procedencia, y casi que como que son dineros espurios o dinero mal habido, etcétera. A ver si usted nos responde a esa pregunta, por favor. Don Jonathan. Pulgas en su mascota. Matón es la solución. El mejor en el control de plagas desde 20.000 colores. Llámenos 7207-6793. Matón. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrece los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias, y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374. Panorama político en el punto exacto de la realidad nacional. Estamos de regreso en Panorama Político, en la última parte de nuestro programa del día de hoy, con el doctor Daniel Suchar Sommer. Don Daniel, un comentario suyo, o una respuesta, o un análisis a lo que dijo el señor ministro también de Hacienda, de que prácticamente hay una quinta parte de la economía, de los ingresos de Costa Rica, son dineros que no se sabe de dónde vienen. Mira, adelante, por favor. Ve cómo la irresponsabilidad de mencionar un número puede ser desastroso para la señal que usted manda. ¿Qué señal se le está dando al mundo? Yo puedo agarrar Daniel Suchar, Anastasio, podemos decir lo que queramos. Nosotros no tenemos la injerencia o la investidura o la influencia de una persona que está montada en un lugar de esto. El año antepasado, cuando llegó Rodrigo Cubero, el de Banco Central, él dijo en una rueda de prensa
No, tranquilo, que igual nosotros podemos dejar fluctuar un poco el tipo de cambio. El tipo de cambio. Ajá. Yo he escuchado a Rodrigo Cubero los últimos 10 años porque él siempre ha estado en algunas conferencias conectados de Washington cuando él trabajaba para Fondo Monetario y yo lo escuché varias veces. O sea, cuando él lo nombraron acá yo sabía quién era. O sea, pero cuando él dijo eso, yo dije, ay, papi. Él se refiere a Rodrigo Cubero. Bueno, yo dije, ay, él no, o sea, él todavía cree que él está al frente de las conferencias donde cualquiera podía hablar y no iba a dar nada. Ahora tienes la investidura del presidente del Banco Central. Entonces, cualquier cosa que digas vas a tener una repercutir. A repercutir. Claro. O sea, ahora, además, te voy a decir una cosa. Donald Trump y Hillary Clinton, cuando hicieron las campañas, ellos pueden decir de todo, pero cuando usted ya es presidente de los Estados Unidos, otra cosa. ya es otra cosa. Claro. Ahora, tiene que tener la responsabilidad de lo que va a decir, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que si lo hace bien o lo hace mal, estoy diciendo que hay repercusión. Igual Rodrigo Chávez, posiblemente Rodrigo Chávez sentado en un programa de esto, sin la investidura ni de ser jerarca de Hacienda, posiblemente lo diga. Y uno le va a decir en cuál es el ejercicio, cuál es el estudio, en dónde lo sacó, de dónde cogió esos datos, a quién se lo escuchó, etcétera. Pero si él está con ese gorro, sentado en esa silla. Con ese cap. Sí, ese cap. Ajá. Y él dice ese número y no muestra el estudio. ¿Qué puede pensar una persona que está sentada en Nueva York, en Singapur, en Hong Kong, en Miami, que son los inversionistas, que calificadores de riesgo? Dicen, este señor acaba de mencionar un número que es muy delicado porque está diciendo que una parte de la economía, una quinta parte de la economía es subterránea o ¿cómo se podría decir? No rastreable, para decirlo así. Estamos hablando de un número muy alto de una persona que en un programa de radio lo dijo y ni siquiera lo dijo en una rueda de prensa totalmente oficial. Entonces hay que tener cuidado. O sea, es que por eso te digo, Anastasio, todo lo que hemos hablado a lo largo de prácticamente 40 minutos, todo raya en la economía y finanzas, es verdad. Pero ve que te dije, son las señales que se están mandando, señales ambiguas, señales confusas, señales que divergen en el túnel en el cual no se está viendo un sol o una luz al final del mismo, como aquí nos acaban de preguntar, digamos, este señor Giancotto, que dice ahí, ¿se va a levantar el país? Mira, la verdad yo sí creo que se va a levantar porque lo vamos a levantar. O sea, aquí para eso estamos, para levantarlo. A mejorar. No, y lo vamos a mejorar. Y para eso estamos mejorando y para eso estamos haciendo. Y vemos gente que sí que sí sigue invirtiendo en Costa Rica y que sigue apostándole a un país que tiene una empleabilidad importante en una zona que está sacando la cara, que son la zona franca y la parte de la manufactura, y que vemos que la parte de los bancos y los seguros también siguen sacando alguna cara, y hay otros momentos, otros lugares, otros rubros de la economía en los cuales lamentablemente no se está viendo esa confianza. La primera y por supuesto la más complicada, que es la construcción, que el año pasado creció menos 10, o sea, no creció, se echó para atrás menos 10, claro. Y que es la que tiene la mayor capacidad de generar empleos indirectos o directos en una economía. Por otro lado, tengo la parte comercial, que no se ha dado de buena manera, el comercio no ha estado bien, que digamos, la parte de los vehículos no se nos ha ido, digamos, aumentando, y recordemos que muchos de los impuestos que recogemos a través de la venta de los vehículos, de la importación de los vehículos, claro, también va a la caja chica del Estado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que tenemos 3 rubros de la economía que han estado muy deprimidos y que casualmente generan una cantidad de empleos con perfiles muy, muy básicos. Y antes de que entráramos al programa, vos me lo dijiste, y aquí te dije que en algún momento lo íbamos a decir, el desempleo en Costa Rica, el 81%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, dice que son personas que terminaron la secundaria o menos. Estamos hablando que el 81% de esa gente, de los desempleados, tiene un perfil muy básico, o, como he dicho yo en otros programas o otras cápsulas, prácticamente es lo gratis que te da el gobierno. Porque ¿qué te da gratis el gobierno? La educación hasta secundaria. Claro. Digamos que la parte universitaria es un poco diferente, pero ahí va gratis. Entonces, ningún esfuerzo has hecho hasta aquí más que ir a estudiar. Claro. Entonces, simplemente te das cuenta que este grueso está desempleado, y por otro lado tienes 3 rubros de la economía que
que machean, que hacen clic con esta gente, o con este perfil de personalidades, entonces es ahí donde tú puedes argumentar por qué tienes un desempleo así. Ahora, vos te acordás que el Ministerio de Agricultura puso a la orden 40,000 empleos en octubre. Sí, correcto. Bueno, claro. ¿cuántos personajes llegaron? Llegaron solamente 475 personas. O sea, muy pocos. Si tú agarras, Anastasio, y cualquier persona, y aquí está diciendo Víctor Vega, que nos está diciendo el desempleo sin estudio es de 63%. O sea, para que te hagas una idea, y eso también es un número que también hemos dicho. Muchas gracias, Víctor. Es un mensaje que nos acaba de poner aquí en Facebook Live. Mira, interesante. Si tú agarras esos 40,000 empleos y se lo restas a los 309,000, que es el número que dijeron de desempleo, correcto. te va a dar, todo el mundo, 270,000. Ese número prácticamente te puede bajar hasta 4 puntos porcentuales el desempleo. O sea, y esto no tiene nada que ver con el PACO, liberación, claro, no me importa. Estamos hablando de que se abrieron 40,000 plazas y si se hubiesen cubierto las 40,000 plazas, habría disminuido. Tranquilamente por lo menos 4 puntos, cuidado, no 3 puntos, 4 puntos porcentuales de desempleo, que sigue estando un desempleo muy alto, por encima del 8 y pico, pero ahí tendrías un número. Entonces, ese caso de estudio, uno dice, ¿y por qué no llegaron los 40,000? O sea, ¿por qué no llegaron los 40,000 si necesitan el empleo? Muy buena pregunta. Entonces, acá es donde yo he podido tener algunos diálogos dentro de las materias que yo doy, tanto en una universidad como en la otra, y mucha gente me dice, profe, debe ser que la gente o quiere trabajar de 8 a 5 con aire acondicionado, de lunes a viernes, o la gente en realidad no quiere trabajar, o en realidad la gente es vaga y empiezan a ponerle un poquito de etiquetas a todo esto. Lo que sí está claro es que hubo los 40,000, no hubo las 40,000 empleos, hubo los 40,000 empleos, no hubo los 40,000 que fueron a recoger café, banano, etcétera, etcétera. Y lo que sí está claro es que tenemos un 12,4% de desempleo y que la carta de presentación es peor que la de Brasil, porque Brasil es el peor, digamos. Quito a Venezuela de la ecuación, porque Venezuela hoy no tiene números oficiales y quedas como el segundo peor desempleo de la región de Latinoamérica, y eso no te va a llegar a ningún lado. Correcto. Don Daniel, ya estamos llegando al final del programa y quisiera aprovechar para hacerle una pregunta concreta, digamos. Usted hablaba al principio que los fines de semana el costarricense pues como que se cambia de canal. El chip. Cambia el chip, es el vacilón, el disfrute, bueno, el fútbol, etcétera. Y la pregunta es esta. Costa Rica, nuestro país, es muy parecido a Venezuela. Hay muchas cosas que son semejantes, digamos. Claro, por supuesto. Muy parecidas a todos los países de América Latina, pero Costa Rica en particular, yo recuerdo que mucha gente emigraba a Venezuela antes. De Chile emigraban a Venezuela. Más bien la gente llegaba. Hay una canción de Alfredo Sael que se llama Bella Caracas, que usted lo la dio, es un himno, que hace que como el segundo himno nacional de Venezuela. Hay muchísimas cosas. Bella Caracas. Dice que bajo tu cielo, tu luna y tu sol, todas las razas encuentran ternura, cariño y amor, algo así. Fortuna, cariño y amor. Ahora más bien la gente, pues, más bien sale de Venezuela por la situación que ya sabemos que existe y no vamos a analizar acá. La pregunta es esta. ¿Sería posible que Costa Rica llegase a una situación semejante a la que tiene Venezuela ahorita? No. Y es un no rotundo. No rotundo. ¿Por qué? Y obviamente te voy a explicar por qué. Primero, y aquí Steven Smith me estaba diciendo propuestas. Y aquí voy a poner muchas cosas. Primero, aunque no estoy en el foro de las propuestas, que igual se las voy a dar después, no hay ningún problema. En realidad lo que está saturado en Costa Rica son las propuestas. Porque aquí hay una gran cantidad de analistas del umbral completo, tanto de derecha como de izquierda, de centro, un montón de gente ha dado propuestas, y lo que más hay en Costa Rica son propuestas de personalidades de diferentes índoles, economía, finanzas, política, social, etc. De verdad eso hay. Por otro lado, una Costa Rica que sigue siendo abierta al mundo, que sigue siendo dependiente de un montón de cosas, heterogéneo, turismo por un lado, zona franca por el otro, manufactura por el otro, que todo esto se aleja muchísimo a la monodependencia del petróleo que tiene Venezuela. Y siempre tuvo, casi. Y que siempre tuvo. Ajá. Venezuela tiene una particularidad, el 90% del Producto Interno Bruto es proveniente de
petróleo y sus derivados. Hasta la comida se importa. No, ahora porque se importa. Antes pero no. aunque no se importara, igual no todas las actividades, turismo, medicina, todo, no llegaba al 10% del Producto Interno Bruto de Venezuela. Entonces, ¿por qué Costa Rica no va a llegar? No va a llegar. Primero, porque no vamos a dejar que llegue. Y segundo, porque hay muchas aristas que hacen que Costa Rica sea heterogénea. Cuando usted es una persona que tiene los huevos en diferentes cestas, usted va a ir viendo las diferentes cestas. Lo que sucedió con Venezuela es que se montó una ideología, que en este caso yo no estoy de acuerdo con la ideología, pero en ese momento y 17 elecciones fueron ganadas por esa ideología. Sí, o por Hugo Chávez. No, por eso, pero quiero decir, porque eso no lo puedo tapar con un así, el dedo así. Lo que sí está claro es que esta ideología que tiene una caja muy grande que se llama Petróleos de Venezuela, PDVSA, es la caja que ya no es chica, es una caja grande que nutre a todos los, a todo el sector público venezolano. Si usted cree que Costa Rica va a llegar a eso, lamentablemente no estamos en la época del café, cuando solamente era nuestro monoproducto. Correcto. Y ni siquiera banano. Hoy en día somos totalmente heterogéneos. Y por otro lado, creo, y fielmente, que Costa Rica tiene una educación, como está demostrado, por encima de toda Latinoamérica y solo por debajo de Chile, con mayor penetración de educación. Porque si hay algo que pasa en Costa Rica es que aquí todo el mundo estudia. Claro. De verdad, aquí la gente estudia. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a otros países, vaya y se dé cuenta que en otros países falta esa cultura, esa información. Nicaragua, y no más está. Nicaragua. No, y por decir Nicaragua, Panamá, pero, y Panamá, porque la gente cree que Panamá solamente es ahí el centro y Casco Central y Avenida Balboa. No, vaya a Chorrillo, vaya a San Miguelito, vaya al interior, a Chiriquí. O sea, hay países donde no hay ese tipo de educación, y la verdad que Costa Rica es bendecido por eso. Entonces, en este caso, tenemos que estar claros de que si bien es cierto, Venezuela es un ejemplo a no seguir para nadie en este momento, Costa Rica está demasiado lejos, y digo demasiado lejos en mayúsculas y subrayado y en negritas, gracias a Dios, de llegar a esto, porque Costa Rica sí tiene personalidades como vos, como mi persona, como muchos de nuestros seguidores que están todo el día analizando y diciéndole al gobierno de turno muchas de las cosas que hay que hacer. Don Daniel, un último comentario al pueblo de Costa Rica, a la gran cantidad de seguidores, que el programa, ya hemos llegado al final del programa. Bueno, en 30 segundos, por favor. Bueno, la verdad que hay que confiar, hay que ver siempre las cosas positivas, hay que ser optimista y siempre hay que salir a trabajar, porque la única forma de sacar un país adelante, te guste o no, es trabajando con forma positiva, siempre alegre, siempre con ganas y siempre viendo el vaso medio vacío, no, medio lleno. Así es como lo tenemos que ver. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos para el próximo sábado. Sería 29 de... 29, es el bisiesto, ¿eh? Ajá, 29 de febrero de 2020, acá en Radio Costa Rica, en Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Muchas gracias y buenas noches. Bien.